El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar a la casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. En su caminar hacia Jerusalén, el Señor ahora entra en Jericó. Y es aquí en Jericó donde tiene lugar este encuentro con este hombre llamado Zaqueo. Este texto, este relato de este encuentro de Jesús con Zaqueo, no es en realidad un encuentro más de Jesús con un pecador. Es el gran encuentro del Señor con el pecador. ¿Por qué? En primer lugar, el encuentro no tiene lugar en cualquier parte. El encuentro tiene lugar en la ciudad de Jericó, una ciudad bíblicamente muy significativa. En el Antiguo Testamento tenemos precisamente el relato de la conquista de Jericó. Jericó era una ciudad amurallada que, gracias a la oración del pueblo de Israel, las murallas caen. Entonces, Jericó no es cualquier ciudad. Es una ciudad que tiene una importancia muy grande para el pueblo de Israel desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista histórico, porque las murallas de Jerusalén cayeron fruto de la oración del pueblo. Entonces la ciudad pudo ser conquistada. Y es justamente aquí, en Jericó, donde el Señor conquista el corazón de Zaqueo y donde Zaqueo conquista la misericordia de Dios. El diálogo entre el Señor y Zaqueo, entre Zaqueo y el Señor, es el paradigma de la relación del hombre con Dios. Hay una frase muy linda que solemos rezar en la plegaria eucarística cuarta, en el exordio de la plegaria eucarística cuarta, cuando se habla de la promesa de Dios y del acompañamiento que Dios realizó de la humanidad después del pecado hasta la llegada de Cristo el Señor. Y dice: tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Esa imagen de Dios con la mano tendida hacia el pecador para que lo encuentre el que lo busca. Y aquí está la clave de interpretación de cómo comienza este encuentro del Señor con Zaqueo o de Zaqueo con el Señor. Zaqueo era un publicano, ya hemos hablado de los publicanos.
El publicano era aquel que cobraba los impuestos para Roma. Como le tocaba una comisión, muchas veces, evidentemente, había corrupción, había mucha corrupción, cobraba lo que quería, pedía lo que se le podía pedir, lo que se le antojaba, lo respaldaban los soldados romanos, por consiguiente nadie lo podía cuestionar y sin chistar había que pagar lo que él decía. Y evidentemente no era un personaje popular, todo lo contrario, era el ejemplo, era el pecador por antonomasia. El pecado del publicano era el de colaborar con el poder de dominación extranjero para esquilmar al pueblo de Dios. Era lo peor de lo peor como pecador. Por consiguiente, aparte, bueno, evidentemente eran personas que tenían mucho poder y tenían mucha riqueza. Por consiguiente, él no podía aspirar mucho a un encuentro con el Señor. Sin embargo, el Señor, que tiene la mano tendida para que lo encuentre el que lo busca, pasa por Jericó, entra en Jericó y pasa por una determinada calle. Como Zaqueo no podía verlo porque era de baja estatura, la gente se lo tapaba, qué sé yo, se trepa a un árbol. Zaqueo se trepa al árbol para poder ver al Señor Jesús. Y aquí recordemos la parábola del hijo pródigo. El padre lo ve cuando todavía está lejos. El Señor se detiene porque ve a Zaqueo, sabe que Zaqueo está ahí, se detiene bajo el árbol. El Señor pasa por Jericó. El Señor está con la mano tendida para que lo encuentre el que lo busca. Zaqueo va y se trepa al árbol. Entonces el Señor se detiene junto al árbol, bajo el árbol, y le dice: Zaqueo, bajá, porque hoy me tengo que alojar en tu casa. No pierdas el tiempo en el árbol. Es decir, el Señor pasa, tiende la mano para que lo encuentre el que lo busca. Zaqueo, el pecador, va al encuentro de Cristo, se trepa al árbol, derriba las barreras o derriba los muros que le impiden ver al Señor. Entonces el Señor le hace una segunda propuesta. Ya el Señor no pasa por la ciudad. El Señor le dice: hoy me voy a alojar en tu casa. Entonces Zaqueo, lleno de alegría y lleno de felicidad porque el Señor va a ir a su casa, da una fiesta. Entonces todos critican: ¿cómo? ¿Se va a alojar a la casa del pecador? Y sí, se va a alojar a la casa del pecador. ¿Por qué? Porque es precisamente el enfermo el que necesita el médico, no el sano. Y ya en la casa de Zaqueo, este se levanta y le dice al Señor: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. No tenía ninguna obligación de hacerlo. No tenía por qué dar la mitad de sus bienes a los pobres. Él, con cumplir con los diezmos y con las prescripciones de la ley, hubiera estado satisfactoriamente en orden. Con dar limosna, con generosidad a los pobres, hubiera estado perfectamente en orden. Sin embargo, él dice: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Muestra una generosidad enorme y además un espíritu de conversión enorme, porque agrega: si he defraudado a alguien en su trabajo como publicano, en su actividad como publicano, y seguramente debía haber defraudado a muchos, le voy a devolver 4 veces más. Tampoco tenía obligación de devolver 4 veces más. De acuerdo con la ley, tenía que devolver exactamente lo que había cobrado de más. Debía resarcir la estafa por el monto de la estafa, no tenía por qué dar 4 veces. Es decir, Zaqueo está dando unas muestras de conversión extraordinaria. No solo va a dar la mitad de sus bienes a los pobres, sino que va a devolver 4 veces más a aquellos a los que podría haber estafado.
Entonces el Señor, que no se deja vencer en generosidad, le responde: hoy entró la salvación a esta casa. Y ahí termina el diálogo, porque ya el Señor no puede ofrecerle más nada. Le ofreció la salvación, le dio la salvación. Una salvación fruto de la misericordia de Dios, obviamente, pero que también es respuesta a esta generosidad de Zaqueo, a esta conversión de Zaqueo, a este reconocimiento de su pecado y a este deseo de satisfacer y de enmendarse por su pecado. O sea, la dinámica de la relación del hombre con Dios queda puesta de total manifiesto en este texto, en este diálogo, en este encuentro. Por eso digo, no es un encuentro más, es el gran encuentro de Jesús con el pecador. Porque tampoco se encuentra con cualquier pecador, se encuentra con un pecador de marca mayor, con un publicano. Y a este publicano le concede la salvación, pero no se la concede porque sí. Se la concede porque este publicano precisamente ha hecho todo lo posible, todo lo necesario para merecerla, para ganársela. Por eso digo que aquí se derribaron dos murallas, las murallas del corazón de Zaqueo y las murallas del reino de los cielos para que Zaqueo pueda entrar. El Señor no se deja vencer en generosidad. El Señor nunca se va a dejar vencer en generosidad. A la generosidad de Zaqueo el Señor va a ir respondiendo cada vez más y más. El Señor pasa, pone los medios, está con la mano tendida para que lo encuentre el que lo busca. Zaqueo se trepa al árbol, el Señor le responde: hoy me voy a tu casa. Zaqueo recibe al Señor en su casa y da una muestra de conversión inusitada. Y entonces el Señor le concede la salvación. Porque el Señor vino a buscar lo que estaba perdido. Tomemos el ejemplo de Zaqueo, tomemos esta imagen de Zaqueo. Todos tenemos un poco de Zaqueo en nuestro corazón. Tenemos necesidad de conversión, tenemos necesidad de reconocer nuestro pecado, porque el Señor nunca se va a dejar vencer en generosidad. Y aquí tenemos clarísimo cómo el Señor concede la salvación al pecador arrepentido. Pero para eso tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer nuestros pecados y tenemos que saber pedir perdón por nuestros pecados. La misericordia de Dios es un don maravilloso del Señor que se pone de manifiesto en la reconciliación del pecador arrepentido. Alabado sea Jesucristo.